Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Jars Fútbol y Cocina. Hoy inauguramos una nueva sección que se llama El Blog del Miedo. Y para esta ocasión tenemos una invitada que habitó una casa en el centro histórico de la ciudad de Durango. Por lo general, todas esas casas del centro histórico tienen historias similares de gente que se aparecía o fantasmas que se aparecían, o lugares donde se supone que habían enterrado oro. En esta ocasión nos acompaña Rocío Soto y nos va a contar sus experiencias en la Casa de Mascareñas. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Pues tanto año de conocernos ya, más de ¿qué? 30 años, ¿no? Sí, más de 30 años. 30 años y pues a mí y a mis dos compadres y a otros tantos amigos nos tocó convivir mucho con ustedes, contigo, con tu hermana, con tu abuelita, que en paz descanse, con tu mamá. Nos tocó visitarlas mucho en esa casa de la que vamos a hablar a continuación, la Casa de Mascareñas. Cuéntanos un poquito la historia de esa casa. Si sabes de cuándo se construyó, desde cuándo la habitaron pues, tu familia, tus abuelitos. Muy bien, muy buenas noches a todos tus Suscriptores. suscriptores. Mira, la Hasta me Casa voy de a acomodar, Mascareñas, güey. la verdad es que datos exactos no tengo, pero sí sé que en aquellos años, cuando recién mis abuelos se vinieron para acá, está en Mascareñas entre Donato Guerra y Carlos León de la Peña. Pero Durango llegaba hasta Apartado, lo que hoy es Apartado. Todo eso ya era, pues, pradera, pues, ya era campo. Eran Y huertas, empezaban ¿no? las casas, eran como, pues, como Haciendas. tipo haciendas, ¿eh? Sí, haciendas. Entonces, pues, estaban muy, vaya, lo que ahorita ya se divide en cuadras, o en las calles, pues, Manzanas. había, pues, muy pocas casas en lo que era desde Mascareñas hacia Apartado. Entonces, se supone que ahí le llamaban el área, espérame, ahorita te digo el nombre, porque ya se me olvidó, pero haz de cuenta que de allá, te digo, la gente de antes se caracterizaba, por ejemplo, lo que comentan es que cuando ya, por ejemplo, ellos sentían las muertes cerca a los hacendados, obviamente tenían pues gente a su servicio, ¿verdad? Y ya cuando ellos sentían que ya estaban, o sea, o ya su enfermedad los iba a consumir, o que, no sé, de alguna forma ellos sentían la muerte ya, iban y enterraban lo que tuvieran de valor. Por ejemplo, en aquellos tiempos, pues todavía se manejaba el oro y sus joyas, ¿verdad? Lo más, tipo, lo que tuvieran en físico, con mucho valor. Entonces se supone que lo enterraban y pues la persona que iba con ellos era su servidor, su servidumbre, y pues obviamente era el que iba a quedarse sabiendo dónde se iba a quedar y pues lo mataban, ¿verdad? Y ahí mismo lo enterraban para que de alguna forma les cuidara sus cosas de valor. Y obviamente pues no la sacaran, principalmente esa era la intención, que no se quedara, o sea que al momento de que anden, pues ya vámonos y él se devolviera a desenterrar lo que él sabía ya dónde específicamente. Entonces, en la casa de Mascareña, él se llamaba la zona del Escorial, esa Mm, zona de Carlos León a Apartado, hasta Dolores del Río, hasta 20 de noviembre. Todo ese cuadro, que prácticamente es el primer cuadro de la ciudad, es el centro histórico ahorita, el primer así cuadro del es. centro histórico. Entonces, en el caso de la casa donde nosotros estábamos, que era de mis abuelos, las personas que vivían ahí, efectivamente, la historia que te acabo de mencionar, así es como se daba. Y la persona a la que enterraron o el sirviente se llamaba Remigio, ese es el que te decíamos que así se llamaba, por eso sabemos que se llama así. Y con nosotros nos pasaron muchas cosas, ustedes son testigos de muchas, No, sí. y nosotros Mira, ya sí se me está vivimos poniendo muchas, la piel chinita. Vuelvo a escuchar las historias y me voy. ya sé. No, es que a Oye, me mí, acuerdo que, fíjate que no era,
Yo, por ejemplo, siempre he sido muy escéptica en muchas cosas, hasta que viví ahí. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, no sé, quizá dice, ay, es que me movieron un objeto. Pues no es cierto, a lo mejor igual lo moviste tú y andas en el día a día y no es cierto, o sea, tú lo crees así porque ya está finalizando tu día, ya no te acuerdas, etcétera. Pero hay muchas cosas que nos sucedieron a nosotros, ahí todavía mis abuelitos vivos y ya después de que ellos murieron también. No sé si te acuerdes cuando lo que te platicamos de lo del carbón, que nos Sí, aventaron carbón de la cocina. Para que empezar, le nosotros no pegaron a teníamos Patty, ¿no? carbón. Ajá, exactamente, le pegaron a mi hermana. Nosotros íbamos platicando, recién habían muerto mis abuelos, todavía, no sé, me se cuenta que mi abuelita murió en octubre y yo creo que eso pasó más o menos en estas fechas. O sea, no había pasado mucho. Y veníamos alegando de lo mismo y haz de cuenta que, bueno, pues no sé si te acuerdas que la tarja estaba pegada a una ventana Sí. en contraesquina de donde accesabas a esa recámara. Y desde allá le aventaron un carbón. Nosotros no tenemos acceso a carbón. O sea, nosotros no teníamos, pues sí, como que dijeras, no, pues es que se cayó de arriba, no sé, algo Sí, no. así. Había No era cielo. así. Eran casas con lo que le llamaban la manta es el cielo, con lo que Exactamente. Y eran vigas, eran era vigas. madera, lo que Sí. estaba, lo que detenía pues la losa, Para o lo que poner a la la de... gente en contexto, vamos a rápidamente explicarles cómo era la casa. La mayoría de las casas antiguas en Durango, en el centro histórico, eran así. La fachada plana, una puerta, dos ventanas o ventanales. Entrabas el clásico zaguán, cuartos a los lados, el patio con el baño fuera, más cuartos y al fondo el corral. El corral que por lo general tenía, no sé, alguna higuera, algún árbol frutal grande, pues, que se supone, y era la tradición, o mucha gente así lo hacía, su oro o las monedas o las cosas de valor que tenían, Uh las enterraban abajo, abajo de ese árbol -huh. o en los cimientos. Pero bueno, es más o menos para que la gente se dé una idea. Mira, quisiera que les contaras, porque son muchas anécdotas, muchas historias que vivimos allí, o al menos en la época que nos tocó visitarlas, de tu abuelito. Tu abuelito usaba muletas. Bien, bueno, te platico. Mi abuelito tenía un aserradero en el Salto, en el cual, pues él era el encargado de todo de su maquinaria, de todas esas cosas. Entonces, cuando se llegaba a atorar la maquinaria que partía los trozos, mi abuelo se tenía que meter abajo del agua helada para destrabarla y siguiera la cortadora. A raíz de eso, le dio artritis, porque bueno, pues no es que el salto fuera muy caliente, sino que bueno, en movimiento, pero el agua estaba pues un poquito menos de congelada, o sea, estaba heladísima. Entonces él más o menos como los 45 años, pues sus piernas se deformaron por la misma artritis. Entonces desde esa edad él, pues se vinieron para Durango y trabajaba la madera. ¿A qué me refiero? Pues hacía mesas, hacía muebles, hacía manualidades, hacía todo lo relacionado con la madera. Y como bien mencionas, en la casa, atrás en el corral había una mora y ese árbol da una sombra pues algo extensa. Entonces ahí él puso pues, su tallercito, pues, en donde ya ponía una silla porque no podía estar parado y ahí tenía todas sus herramientas y todo lo que él trabajaba de la madera. Entonces, ahorita que mencionas de las casas, efectivamente, al momento de la entrada de las puertas de cada lado, los cuartos que mencionas tú, obviamente por dentro se comunicaban, no tenías que salir para entrar a otro cuarto, por dentro se comunicaban. En la casa de nosotros, del lado derecho, que estaba un cuarto que estaba previo a la cocina, ahí dormía mi abuelito. Y él mismo nos lo contaba y nosotros lo llegamos a ver. Yo no vi al perro, sinceramente, pero sí vi que mi abuelito hablaba con alguien. Supuestamente entraba un perro
el cuarto donde estaba la sala, o sea, la entrada, luego la puerta, la primera puerta era la cocina, la sala, y el siguiente cuarto era el de mi abuelito. Y el siguiente era la cocina, pero la cocina sí tenía acceso para afuera, para el patio ya. Entonces, se supone que ese cuarto, esa puerta antes de dormir, pues se cerraba. Y él despertaba, o él decía que lo despertaba, le jalaban la mano, le jalaban la mano. Entonces, cuando él despertaba, él veía un perro. Y ese perro lo jalaba, o sea, de que levántate, ¿verdad? Lo jalaba como para que lo siguiera. Entonces, pues de aquí a que se podía poner una bata y agarraba sus muletas y empezaba a tratar de caminar. Esto sí era específicamente a las 3 de la mañana. Siempre, siempre. Entonces ya, pues andaba ahí, entonces ya mi abuelita se levantaba en la noche, pues ¿dónde andas? Pues ¿qué estás haciendo? Pues hace frío. ¿Qué estás haciendo? Le dice, pues es que el perro me trajo. Dice él que el perro caminaba hacia adelante y lo llevaba allá donde él trabajaba, ahí por donde estaba la mora. Ujú. Para esto, nosotros, bueno, ellos ya cuando empezaron a tener este tipo de situaciones o de apariciones, ellos empezaron a tratar de consultar, a pedir ayuda para ver qué se hacía en esos casos, porque pues pues no estaban viejitos todavía, pero pues no sabían qué onda, ¿verdad? Y una persona, pues experta en el tema, le decía que lo que pasa es que ese perro era quien acompañaba al alma que se quedó cuidando o salvaguardando el supuesto tesoro, Al curro. el curro. Y ya se cuenta que dice que ya lo llevaba ahí y ya cuando estaban ahí, el perro se le desaparecía, o sea, él ya no volvía a ver al perro. No sé si te había platicado que ahí en el cuarto, allá en el corral, mi abuelito hizo un cuarto de madera para guardar cosas para mis tíos, las cunas, o sea, todo lo que Sí. van dejando sus hijos, juguetes, eso. Haz de cuenta que todo esto empezó, bueno, desde que yo me acuerdo, empezó con una prima, que es hermana de Chuy, mi primo que tú conoces. Y ella era la más grande. Y haz de cuenta que pues estaba chiquitita, tendría unos 4 años más o menos. Y dicen que, pues, ¿dónde está Julieta? ¿Y dónde está Julieta? Digo, los adultos, ¿verdad? Pues que no está, y que ya buscaron arriba y que ya abajo de la cama y que en el otro cuarto, pues la casa era muy grande, pudiera haberse ido a cualquier parte. Cuando tú conociste la casa, no tenía bajando el zaguán, no tenía una enredadera, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, pues allá en medio de esa, de donde estaba, ya ves que había un cuadro como con jardín. Sí, sí, sí. Ok, en la En entrada, o sea, medio. de frente a la puerta de entrada había una enredadera que hacía que no se viera la puerta del corral, vaya. Entonces, ahí había macetas y había varias cosas. Entonces ya estaban buscando a la niña. ¿Y dónde está la niña? ¿Y dónde está la niña? Y la niña salió corriendo de atrás del cuarto. El cuarto estaba, sí, del lado derecho, pero despegado de la pared y despegado de atrás. O sea, si entrabas, sí cabía una persona bien, o sea, no raspabas en ninguno de los dos lados. Y podías dar la vuelta y salir por la parte izquierda del corral, pues del lugar. Y de allá salió la chiquilla corriendo y diciendo que le había asustado una bruja. Ay, ¿Y que dónde Dios. estabas? Pues con la bruja. Entonces, exacto, o sea, todo uno asustado de que como, pues no estaban ya recién llegados así de un día para otro, pero sí no tenían mucho tiempo como para haberse acostumbrado a algo así. Entonces, desde ahí empezaron a pasar cosas raras. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, el 14 de junio es día de San Remigio. Y ese día se escuchaban, no sé si te acuerdes o se acuerden todos de unos, no, todavía de hecho, yo creo que debe haber unas latas así como de medio litro, De Chile. donde venían chiles. Sí. Pues eso, ahí estaba, o sea, como ahí estaba el lavadero afuera, por la parte de afuera, pues con eso usaban como para agua, pero había muchos botes. Entonces, haz de cuenta que de veras los aventaban, Con fuerza. de veras que si yo no lo hubiera visto, yo te había dicho que era truco. O sea, del lavadero salían volando hasta la puerta del corral. Qué No, fácil sí sería que unos 3 metros, sí. más o menos. Y de allá,
se devolvían del suelo rodando, o sea, alguien jugaba así, ¿no? Sí, como si estuvieran al bote pateado. Exactamente, haz de cuenta. Bueno, volviendo a lo del perro, ya decía mi abuelito que él trataba de buscarlo a su capacidad, porque atrás pues era tierra con piedras, ¿no? Entonces, pues él en muletas, oscuro, pues tampoco era que pudiera, buscarlo mucho. Y le chiflaba y le hablaba y trataba de asomarse así por si se había metido a algún lado, porque la duda es que ellos no tenían perros. Entonces, ¿de dónde entró el perro? Porque le hablaba un perro a él si él no tenía perros, o sea, ni abrían la puerta, ni ellos nunca tuvieron mascotas ni nada. Entonces, ya después pues ya se devolvía a él y pues ya no lograba conciliar el sueño tampoco él porque pues ya nerviosos. Y te digo, también hubo, bueno, la ocasión que te digo de lo del carbón, pues tampoco hay como una explicación porque no había algo con carbón, no había nadie más en la casa. Y ya es que nosotros somos un poquito mal habladas. No, Cuando fallece mi abuelito, no, Pati se quedó en ese cuarto. Y haz de cuenta que se escuchaba esa, no sé si te lo habíamos platicado, pues ya apagas todo y te ilumina lo que eran las lámparas de afuera. sí, Aunque estuviera en la esquina, iluminaba bastante, entonces no se quedaba totalmente oscuro la casa, pues. estaban más cerca ustedes de Donato Guerra y ahí por lo Sí, general la era la luz, segunda casa de la esquina. exactamente. Había un poste de luz y sí iluminaba hasta media cuadra más. Exactamente. Y haz de cuenta que nos habían dicho que, ya ves que hay cierta temporada, o no sé si sabías que hay cierta temporada de lechuzas. Sí, las brujas famosas. Supuestamente son brujas. Entonces haz de cuenta que nos decían que cuando se escuchaban reír, porque ese es el sonido, o se asemeja a una risa su sonido, pues tenías que decirle miles de groserías, ¿verdad? Para que se fueran y te dejaran en paz. Entonces, haz de cuenta que ese día, que fue un miércoles santo, se escuchó que se reía una bruja, pero se escuchaba adentro me refiero en el zaguán, pero la bruja estaba afuera. O sea, ya la habíamos visto pues sí, arriba, en una agarrada, ¿no? Y te digo que no se movía, se quedó ahí como unas 2, 3 horas el pájaro ahí. Entonces, en la noche de ese miércoles, escuchaba Patti que se oían murmullos, como cuando rezas, pero pues en la cocina, y ella estaba luego en un lado. Entonces, pues oigan, y si escuchan, yo de vez que yo dormía arriba, hasta allá yo los oía, entonces sí estaba recio. Entonces le dice Patti, ¿quién es? ¿Qué quieren? Y se callaban. Ya, no volvíamos a hacer caso y otra vez a querer dormir y empezaba otra vez el murmullo. Pues haz de cuenta que se levantó y les dijo creo que todas las groserías que se había aprendido en toda su vida. Y fue la forma en la que se dejaron, porque ya empezaban a mover sillas. Bueno, se escuchaba, ya es que era de madera el comedor. Se escuchaba como que las arrastraban, pero quedito. No, hombre, se levantó y les dijo hasta de lo que se iban a morir. No, Pero inclusive pues con miles de groserías. se Y ya, escuchaba pues que de cuenta lavaban que trastes, Rocío. también, o sea, ahí en ese cuarto, A nosotros nos tocó eso. se escuchaba, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que Sí, sí. no todos estábamos en el cuarto donde jugábamos y se oía que movían trastes y lavaban trastes? Era un Entonces, cuarto que básicamente en usábamos ese cuarto, para hacer jugadas. ajá, Baraja, jugar todo. ujú, y en ese cuarto, cuando recién llegaron, que empezaron a recibir la información de que los tesoros y que hay dinero y que en la mayoría de las casas hay, etcétera, pues mis tíos básicamente con los cuñados, o sea, los esposos de sus hermanas, mi papá, mi tío y mis tíos, pues escarbaron básicamente en ese cuarto y en el siguiente donde era uno que estaba ya pegado al corral. Yo creo, yo quiero pensar que por eso se escuchaba ahí más movimiento, porque pues ahí fue donde, pues sí, escarbaron y hicieron locuras, ¿no? A veces abre uno, pues no sé cómo se llaman, canales o puertos que ni cuenta te das y pues ya después no sabemos qué hacer con lo que suceda posteriormente. Así es. Sí, más adelante
quiero dividir esta plática en dos, o en tres, o en las que salgan, porque son muchas las anécdotas. Pero a mí, mira, yo era muy escéptico de chavo, yo no creía en nada de esto. A raíz de las cosas que me pasaron en esa casa y de otras tantas, no sé si ya lo traía o no, pero se me despertó algún don o Mm, alguna cuestión psíquica o no sé cómo llamarlo. ujú. Eh, Sueño cosas, son como presentimientos o como, ¿cómo se le llama? Premonición. Premoniciones también, exactamente. Y se cumplen. Inclusive sueño con los seres queridos que ya partieron. Este, Como tú sabes, pues, varios amigos míos ya fallecieron, ¿no? Mi Ujú. compadre, Miguelito, etcétera, mi papá, y todos vienen y bueno, es muy respetable quien no cree en eso, ¿verdad? Pero Claro, a mí se me aparecen en los sueños. Es la forma en que me comunico con ellos. Todavía hasta la fecha, aunque hayan pasado años, o vienen y me dicen algo y me despierto con ese mensaje, con ese sueño, pues, si es algo que tengo que hacer o ir a decirle a algún familiar, pues lo hago, ¿verdad? Con la claro. precaución de no causarles, no hacerlos llorar o no hacerlos, no alterarlos. Pero bueno, eh, te iba a contar la vez que nos asustaron, pero eso lo guardo para ahorita, para la segunda parte. Es que nos tocó ir, por ejemplo, ir a buscarlos de noche y nadie nos abría, pero se veía que pasaba gente por el zaguán. Mm. Y ahorita les cuento esa anécdota que, hijo de su madre, estuvo horrible. Oye, cuéntanos la vez por ejemplo, del cigarro. Ahorita nos quedan 5 minutos, 7 minutos antes de que haga el corte Zoom. Lo volvemos a iniciar. Pero cuéntanos rápidamente la vez de los cigarros. Bueno, pues en la esquina de esa cuadra había una tienda y a mediodía, que íbamos a comer, cuando nos mandaban o me mandaban a mí a la tienda por el refresco, pues de pasadita del mismo dinero, pues compraba mis cigarros, ¿verdad? Los cigarros míos y de mi hermano. Entonces, cuando yo llegaba, como les mencionaba hace un momento, del lado derecho estaba donde estábamos habitando nosotros la casa. Entonces yo llegaba, abajo había una sala y había una escalera de madera, en donde tenía un barandal de madera y enfrente luego estaba una consola de esas de muebles de antes. Sí. Entonces, yo llegué, ya aventé los cigarros por arriba y obviamente pasaron el barandal y cayeron en mi cama. Voy a tratar de darle un poquito de lógica a esto. Si hubieran caído en el mueble, en esa consola, y al momento de que yo subo o quiero subir por ellos, quizá en el pisar, por ser madera, rebotaban, pero pues hubiesen caído pues, perpendicular a la pared, o sea, se habían como resbalado, vaya, por la misma pared. Pero los cigarros, bueno, ya llegué a aventar los cigarros, dejé el refresco, comimos, ya hicimos lo propio y no sé qué. Y no sé, creo que íbamos a salir con ustedes o los estábamos esperando a ustedes. Sí, Y porque me dijo mi llegamos en la noche. hermana, ajá, sí, ya en la noche, me dice mi hermana, pues vamos por un cigarro. Sí, ¿dónde está? Le digo, está en el cuarto. Y yo o sea, caminé más rápido y subí como que corriendo. Entonces, eran 4 escalones, un descanso y el resto de los escalones. Cuando yo llego al descanso, los cigarros me los avientan, literal, volaron por arriba del barandal. Entonces, cayeron nuevamente en el suelo en los pies de mi hermana, que era la que estaba no estaba en la escalera, sino abajo. Entonces, pues ya nos volteamos a ver y córrele, o sea, salimos voladísimas y los estábamos esperando ustedes afuera, porque pues ni modo de quedarnos Sí. adentro con el mendigo miedo, porque ya llevamos encendedor y todo, o sea, llevamos nada más a fumarnos un cigarro en el zaguán para esperarlos a ustedes. Entonces se hace cuenta que lo chusco de esto es que luego Pati agarró los cigarros y salimos, ¿no crees que dejaron los cigarros ahí, eh? Agarró los cigarros y salimos chispadas y ya después de que ya ustedes llegaron, pues ya les platicamos y pues no, o sea, Sí, entramos a ver, me acuerdo que subimos a ver, o sea, hallarle la lógica, ¿no? A eso. No había lógica exacto, porque
del barandal seguía una consola, un mueble, no sé qué, y luego un Ujú, espacio y luego la cama. Entonces se ujú, supone que los cigarros habían caído en la cama, exactamente. de la cama volaron. Es que es lo que te digo, o sea, si hubiesen caído, ay, pisabas recio y rebotó y se resbalaron. Eso sí pudo Ajá, haber pasado. Pero los sí, cigarros no cayeron en el mueble. Punto número uno. Punto número dos, si hubiese sido así, sí, aquí está el barandal, se había caído perpendicular a la sí, pared. exactamente. Pero los cigarros volaron de la cama hacia acá. Volteé, Entonces, volteé porque te digo, llegó son mi hija cosas y que me metió un pasaron. susto. Son cosas que pasaron que, te digo, yo también como tú, yo también le daba una explicación lógica a todo, trataba así como que, ay, no inventes, es que como que de encontrarle el lado lógico, pero a nosotros sí nos pasaron muchas cosas que no tenían lógica y Estamos que contando lo pasaban tan más, seguido sí, lo más que ligerito ahorita. llegabas hasta acostumbrarte. O sea, como que, ah, ya te apagaron la luz, ah, bueno, o sea, ya sabías qué era, ¿no? Sí. Y ahorita que vuelvas del corte te platico lo de las sombras que pasaban. Vamos a hacer un cortecito y ahorita regresamos. Bueno, amigos, ya Ujú. regresamos a la plática que estamos teniendo con mi amiga Rocío Soto, ex dueña de la casa de Mascareñas. Cabe mencionar y decirle a la gente que esa casa ya no existe. Se, se tumbó, se demolió hace, ¿qué será? Unos 15 años, 10 años, 12 años, Rocío. Más o menos unos 10 años. Y ahí los dueños, no sé si existan, si sigue siendo actualmente en la casa. Es que no hicieron casa ellos, hicieron un jardín con alberca, ¿verdad? Sí, o sea, mi casa era como ¿cómo te diré? Como el área recreativa, pues. Sí. Hicieron una alberca, pusieron camastros, pusieron pasto, asadores. Y su casa, o sea, su casa siempre fue lo que era la vecindad que te decíamos. Era Por, otra casita muy chiquita y luego la vecindad. Toda esa era su casa construida. por las Y a privadas, ¿no? nosotros, no te oigo. Era en las privadas. No, no, mucho antes. Ah, ok. Mucho antes. Se cuenta que pegado a mi casa, ellos tenían su casa normal, o sea, ellos compraron otra casa más pequeña, que era la que estaba en un lado de mi casa, y al otro lado había una vecindad. Y todo eso era su casa. Pero ellos querían pues tener ahí alberca y así, un área como recreativa, y para eso compró la casa de nosotros. Sin mentar nombres ni decir los nombres de los dueños, ¿sigue siendo de ellos todo eso? Fíjate que ahorita ya la está vendiendo, pero sí recuerdo, Patti hizo el trato de la venta de esa casa. Ajá. Porque ya ves que Patti siempre trabajó en el ramo ferretero y lo compró una persona del ramo ferretero. Entonces, cuando recién se cambió, le dijo, oiga, haz de cuenta, no sé, la casa se le entregó a él, pues, no sé, yo creo que un fin de semana, y al siguiente fin de semana le marcó y le dijo, oiga, es que quedaron muchas cosas, ¿te acuerdas de las muletas Sí, que quemamos? Pues todavía estaban ahí. las de tu Decía, abuela. oye, es que todas estas cosas, ¿qué onda, verdad? ¿Las pueden recoger o qué hacemos? Porque pues yo necesito, pues sí, ¿verdad? Como que despejar. Y le digo, ya sí, no, ya todo tírelo, no hay problema. Porque ya eran cosas, pues ya que no íbamos a ocupar, lo importante ya lo habíamos sacado, que era la ropa de mis abuelitos. Mi abuelito usaba sombreros y pues ya los habíamos sacado, o sea, todo lo importante de alguna forma ya. Entonces, dice, bueno, ya después pasamos y sacaron la basura, ya iban las metadas muletas todavía. Y ya después, se cuenta que unos días después le habló y le dijo que, que quería preguntarle, o sea, que no quería que, o sea, como incomodarla, pues, pero que quería preguntarle si había un niño o si había pasado algo porque él escuchaba a un niño reírse. A mí me tocó, el otro día te lo contaba. Es que Eh, vamos a decirle a la gente, hace una semana grabamos e intentamos grabar yo de mi celular en la aplicación de Zoom esta plática que estamos teniendo y duró como 2 horas. mm, Resulta que la busqué por todos lados ya cuando la terminamos para editarla y subirla y nada, no se grabó. Entonces me puse a investigar y pues de celular no trae la opción de grabar al finalizar las sesiones. Entonces tuve que hacer bueno, y toda la semana
estuvimos, y hoy nos conectamos en la noche, y hoy en la noche. Pasó una semana, no pudimos por angas o por anchas o Ujú. como se diga. La idea es esa, como decía el Chapulín. Hasta hoy nos pudimos conectar y volver a contar la historia, pero son historias o son pláticas que ya tuvimos hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Las volvemos a contar y las volvemos a platicar y a mí me sigue enchinando la piel, porque a mí me pasaron varias cosas ahí. Entre ellas, yo escuchaba, eh, nosotros teníamos el área destinada para irnos a fumar con ustedes o a platicar o a jugar baraja, entrando a mano izquierda, que Ujú, era un cuarto dividido en dos, o no sé si eran, sí, pues, o no sé si eran dos cuartos, ¿verdad? Porque ujú. tenía puerta. Y el cuarto del fondo se comunicaba con otro cuarto, que son los que daban para el patio. Pues Exacto. eran casas comunicadas, todos los cuartos estaban comunicados. Eh, y yo a veces que llegábamos y siéntate, ahorita vamos, y ustedes pues, llegaban del trabajo, de la escuela, a hacer sus cosas y todo, y nosotros mientras nos esperábamos. Varias veces me tocó escuchar en el cuarto del fondo, donde yo me sentaba, al cuarto contiguo. Algo se reía. Sí, sí me escuchas bien todavía. Sí. Sí, inclusive te cuento rápido, por ejemplo, una de las más fuertes que me pasó. Eh, Me acuerdo que llegamos a cenar Eduardo y yo. Eduardo es un compadre mío, amigo también de nosotros. Y porque por lo general casi íbamos todos los días. Y terminando de cenar, les dije, voy por mis cigarros, creo que los había dejado en la camioneta. Yo fumaba mucho en esa época. Sí. Para esto, cuando llegamos nosotros, ustedes todavía no llegaban, estaba la luz prendida del zaguán y veíamos que pasaba gente. Veíamos que pasaba alguien Ujú, de un cuarto a otro. O del cuarto al patio o al baño, no sé. ujú. Y yo le decía a Eduardo, ahí está, güey, nos quieren abrir. Pinches mamonas y la chingada. Y en eso que llegan ustedes y les digo, oye, ¿quién está? No, nadie. Ah, cabrón, pues vimos gente que estuvo pasando. Bueno, pues así quedó, nos fuimos a cenar y todo. Entonces cuando yo me levanto y voy por mis cigarros a la camioneta, a la hora que paso por el zaguán, como a 2 metros antes de llegar a la puerta, del lado donde nos juntamos a hacer las jugadas, oí ruidos y no quise voltear. Y en eso me dicen, buenas noches, hijo de su madre. Haz de cuenta que casi me da la garrotera como el Chavo del Ocho. Sí. Pero Pero pegaste un grito no, totote. espérate, ahí no pude. Entonces intenté correr, pero no pude. Entonces logré llegar a la puerta, la abrí y fue cuando pegué el grito. Y de la entrada, por ejemplo, de la puerta al donde estaba mi camioneta, pues eran que 2 metros. Te juro que iba casi cayéndome, las piernas no me respondían. Me agarré la camioneta y en eso salieron ustedes. Y me acuerdo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No mames, me acaban de decir buenas noches en ese cuarto. Sabrá Dios, sabrá Dios. No sé si fue la vez que estaban unos parientes tuyos o en realidad no había nadie. Ya no tengo fresco esa, ese día, pero sí estuvo muy, muy, muy grueso. Otra de las cosas, te lo contaba la vez pasada. Un día hicimos una carne asada, pero total, no la hicimos en tu casa. Nos fuimos a hacer la casa de tus vecinas, amigas nuestras. Mm, No voy a mencionar nombres porque luego si salen, si ven esto y no sí. están de acuerdo, pues ya ves, luego empiezan los problemas. Total, uno de los amigos llevaba su bicicleta y la dejó, me acuerdo bien, la dejó al fondo, sin entrar al corral, en una de las paredes, donde había dos macetas grandes, ¿qué te diré? Macetas de 1,5 metros, grandes, pesadas, con, ¿qué serían? Helechos, no me acuerdo qué tipo de planta. Ajá. Tenía.
Y ahí la dejó recargada, me acuerdo. Nos fuimos, estábamos haciendo la carne asada, no sé por qué tuvimos como las 2 horas ya de noche, nos regresamos a tu casa por algo y entramos y, y veo la maceta caída. No había, para esto no había nadie en tu casa, estaba sola. Tu mamá llegaba ya como a las que 9, 10 de la noche de su trabajo. Aunque era sábado, pero tu mamá trabajaba todos los sábados también. Ujú. Y estaba la maceta caída encima de la bici. Tú me vas a decir, o la gente me va a decir, sí, pues el peso de la bici tumbó la maceta, pero la maceta estaba pegada a la pared. Y la bici estaba, Además, era una maceta, sí, de 1,5 metros o más alta, sí, pero eran de esas macetas que tenían pedestal, o sea, con tenían, base. primero abajo era una figura y encima era la maceta ya pesada con todo y Así es. tierra, que entre dos personas la podían mover nada más. Una sola persona no la podría haber movido. ¿Qué te gusta que Estaba muy, muy, pesara? muy pesada. ¿50 kilos? Más o menos, ¿Y la bici cuánto podía pesar? ¿10 kilos? Menos. era lo mucho. Además de que estaba separada, ¿qué te quiero decir? Pues unos 10 pasos de la maceta a la bicicleta. Así es. Entonces, bueno, pues eso no vimos qué pasó, fueron puras deducciones, sabrá Dios, ¿verdad? Otra de las ocasiones me acuerdo, y de ahí quiero hilar esta plática con algo que nos pasó. Bueno, la cuento al final. Este, la vez que estábamos jugando, me acuerdo que era sábado, inclusive nos acompañó ese día un amigo, abogado ya más grande que nosotros, bueno, en esa época. Sí. Estábamos mis dos compadres, mi compadre Lalo, este amigo abogado, ustedes dos, y no me acuerdo quién más, creo que éramos los que hacíamos las jugadas. Me acuerdo desde que empezó esto, ese día, llegamos primero, bueno, llegamos como tres primeros y al final llegaron mis dos compadres que estaban casados en esa época. Y mi hijado, pues era un bebé. Sí. Llegaron, entraron, les abrieron, pasaron al otro cuarto donde tenían las recámaras a dejar al niño. Ustedes, nomás los pasaron, ustedes se regresaron, o tú, o Rocío, o Pati, no me acuerdo quién se regresaron aquí al cuarto de la jugada. Y ya entraron, empezamos a platicar y todo, y el niño, ¿qué? No, pues está dormidito, ahí se lo dejamos a tu mamá. Y luego, me acuerdo que se voltearon a ver tú y Pati. Y luego, pero, ¿cómo que mi mamá? Sí, pues ahí estaba, se oía que estaban lavando los trastes y dijimos, aquí le dejamos al niño, señora. Y se oía que estaban los trastes y el agua y la chica. Pues total, no, pues que mi mamá no está, no hay nadie. ¿Cómo que no hay No hay nadie? nada, estamos solos. Y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, y el niño dormido, nadie, nadie, los trastes estaban acomodados normal, no estaba la llave abierta, etcétera. Yo no sé si fue cuento de mi compadre o no, pero pues bueno, fue otra de las cosas que nos pasaron ahí. Bueno, ya ves que constantemente se oía que lavaban los trastes. Sí. Me acuerdo que ese día estábamos jugando y todo, y como a las 11 de la noche, 11 o 12, no sé cómo explicarlo, pero de repente se escuchó un ruido como de turbina de avión, Sí. pero dentro de donde estábamos nosotros. Acompañando ese ruido, se nos volaron todas las cartas. Haz de cuenta como si hubieran puesto la turbina en la entrada, le hubieran prendido y nos hubiera volado todo, con el sonido pues, característico de eso. Entonces, me acuerdo que todos saltamos de los sillones o de las sillas donde estábamos y nos juntamos en medio, nos abrazamos porque fue algo que de veras a mí me dio pánico, ¿no? Porque no había nadie y todo voló, todo voló. Salimos, nos asomamos al corral, nos asomamos, ya era de noche, nos Cabe asomamos señalar, Héctor, que bueno, esa casa está ubicada a unas cuadras, bueno, la parte de atrás, o sea, el hospital general estaba atrás de la casa. sí, a Y la me misma altura. acuerdo,
que ese abogado, o sea, estaba a una cuadra, pues, el Hospital General, y ese abogado dijo, ¿sabes qué ha de haber pasado? Que tronó una La caldera, caldera. Dijo, vamos a ver, vamos a asomarnos. sí, Me acuerdo que íbamos, nos salimos todos porque nadie se quedó ahí. fuimos corriendo Y, al Jardín San ajá, Antonio. fuimos a asomarnos y no, pues no es cierto, no había nada, no pasó nada de eso. Llegamos, antes no había ecotaxis ni taxis, eran los sitios, famosos sitios del Jardín de San Antonio. Llegamos con los taxistas y les explicamos más o menos el sonido y todo lo que había pasado. Y nada. Oye, que del Hospital General, la caldera o algo, nada. Entonces, es otra de las cosas que no le encuentro lógica o una explicación lógica. Ujú. Oye, ¿qué otra? Bueno, esa casa, cuando se cambian ustedes, cuando la venden y todo, tu abuelita ya había fallecido, ¿no? Sí, los dos. Es muy común que la gente que ha vivido cosas paranormales cuente o diga que al lugar a donde se cambiaron después también siguieron pasando cosas. Sí. Muchos dicen que, pues, bueno, que el fantasma, el espíritu o lo que haya sido se fue con ellos y los acompañó a donde se fueron a vivir. Ujú, Son parásitos que trae uno pegado, parásitos energéticos, por decirlo así. ujú. Ahí en tu casa, eh, ahora vives en un fraccionamiento que se llama Las Playas. Son Sí, casas, es un fraccionamiento antiguo, pero no tanto como en el centro histórico. Son casas de hace 30, exacto, 40 años. exacto. ¿Qué te ha pasado ahí? Fíjate que aquí, nada más que ahorita hay muebles ahí, si no te enseñaría con el celular. Desde que yo me acuerdo que viví aquí, porque nosotros, pues desde que tengo uso de razón, vivimos aquí en esta casa. Bueno, habíamos vivido en otras, pero que yo me acuerde que ya empecé como que a arrojar raíces, fue aquí. Y yo siempre estuve sola. Mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, Patty trabajaba. Entonces yo llegaba de la escuela, me traía el camión de la escuela y yo llegaba sola a mi casa. Y en el suelo siempre se hacía, haz de cuenta, una fotografía, pero dibujada en el suelo de mi casa. ¿Nunca has entrado a mi casa esta de las playas? Sí, sí. No Pues ya tantas ves que es veces como, como la otra, pero sí. es mosaico, ¿sabes cómo? Sí, O es sea, mosaico de los antiguos. exactamente. Entonces, Cuadros en el chicos. suelo estaba dibujada una carita. Haz de cuenta que la copiaron así dibujada de una foto normal. Y ahorita, pues la verdad es que ni me acuerdo, está más o menos ahí donde está ese refri, ¿sí lo ves? Sí. Más o menos a esa altura. No se cuenta que, bueno, de aquí cuando estaba chiquilla pasaba eso, o sea, estaba esa carita y pues es que uno está chiquillo y a veces se confunde con el que pues no es cierto, lo está inventando, son mentiras, cosas así. Cuando recién se divorcian mis papás, se veía una persona grande, me refiero a el pelo muy canoso, que se sentaba en la sala y entraba con un niño con un short y tirantes, era como peculiar. Mi mamá lo llegó a ver, pero ya ves que mi mamá no le tiene miedo a nada, ¿verdad? No, no es cierto, o sea, no, decía mi mamá que la iluminación estaba jugando con nuestra mente, no, hombre, ya ven, o sea, también como para darnos seguridad a nosotros. Lo vio Patti, lo vi yo, lo vio ella, y había una señora que vivía con nosotros que nos ayudaba y ella también lo vio. Y ella trataba de acercarse, pero pues del miedo no se alcanzaba a acercar lo suficiente para ver que en realidad era la luz o no. Y ahorita, bueno, ya después nosotros vivimos aquí, después nosotros nos fuimos a Canadá, mi mamá, o sea, todas, y de regreso llegamos con mi abuelita, porque esta casa estaba rentada. Sí. Y llegamos con mi abuelita y ahí empezó todo nuestro batallar que acabamos de platicar. O sea, ahí empezó en realidad toda nuestra aventura de fantasmas, haz de cuenta. Con la casa de Después de ahí me Mascaretes. vengo yo para acá, Pati, mi hermana, se va a Guadalajara y mi mamá se va con ella. Entonces, la que he vivido un poquito más sola soy yo aquí.
Mis hijos cuando estaban chiquitos, pues no les tenía perro, pero ahorita ya. Y ahí mismo, donde te digo, en donde está ese refri, ¿sí lo ves? Sí, Ahí rasca mi perro. Y cuando se cuenta que a veces estamos así, ahí en un lado está el comedor, y hace cuenta que a veces, no sé, pues ya vamos a dormirnos, ya cada quien se mete a su cuarto y sale, pues hay un espacio, hay un mueble entre ese refrigerador y el otro mueble, hay un espacio, y ahí se mete el perro. Pero hay ratos en donde ya ves que a veces que le simulas una patada al perro, cómo salen como corriendo así metiendo la cola, sí, asustados. varias veces ha hecho eso. Y rasca, ahí en ese espacio, o ahí donde está, ¿sí lo ves? Sí, Ahí donde está también rasca, o bien atrás del sillón donde están las orejas rojas, sí, ahí también rasca, o bien en este lado, mira, si logras ver la pared, está rascada. sí, Y por ejemplo, por ejemplo, ahora en el Día de Muertos, este, bueno, ya cuando nos vamos a dormir, mi hijo está trabajando y llega como a las 12. Entonces dejo la luz prendida de afuera y de la cocina. Entonces, pues no está tan oscuro. Este Día de Muertos, haz de cuenta que se sentaba así como que sentado con las piernas aquí, con sus manos aquí, y luego nada más se movía, veía que movía la cabecilla y las orejas, y le digo, mira mamá, algo está viendo. Y luego dice, ay, no, claro que no, no, no es cierto, pues sí, ve porque las luces y el carro ilumina de X, ¿no? Y la verdad es que no le quise mover de seguirle como el juego al perro porque no me gustaría que mis hijos siguieran arrastrando eso, ¿me entiendes? Se me hace sí, así como que eso nomás es de uno, pues, por la situación o la casa o la experiencia que vivimos, que a lo mejor nos trajimos algo. La vez pasada también te platicaba y les decía que a quien esté viviendo algo así, yo personalmente no les recomiendo que anden preguntando y picando en varias partes. ¿Por qué? Porque nosotros donde empezamos a ver, es que ya pasaban cosas, por ejemplo, eso del carbón, fue una agresión directamente a ella, la verdad, porque aunque era un carbón y no le pasó nada, le pegaron, o sea, sí, fue algo donde era directamente para ella. Y pasaban así cosas, por ejemplo, no todo el mundo veía las sombras, pero por ejemplo, como te comentaba, a Pati ya le hablaban, ¿sabes? O sea, Pati ya escuchaba cosas. Y a veces, o sea, a veces regularmente lo veías con lo que es el rabillo del ojo, y aunque ya cuando voltearas ya no había nada, pero tú veías que algo estaba pasando aquí. Y a Pati ya se le acercaban, o sea, Pati ya los veía aquí cerquita, y ya le decían cosas aquí cerquita. O ella sentía que le respiraba a alguien aquí, ¿sabes? O sea, cosas así. Entonces fuimos a dar con una persona que era experta en el tema. Para esto, cuando empezaron a pasar todas estas cosas, fue más, o se acentuó más cuando murieron mis abuelos. Entonces, ya sabes, cuando ellos están vivos, nadie quiere nada. sí, Ya nada más fallecieron y todo mundo era de ellos la casa, ¿verdad? Entonces, había ciertas discusiones y ciertas peleas por ese tema. Mi mamá nunca ha sido una persona de problemas, ella prefiere ceder a discutir, o sea, no hay sí, problema. Te das de cuenta que cuando fuimos con esa persona, cuando él entró decía que se sentía un aire espeso, se siente un ambiente pesado, nada más al zaguán, ¿eh? Todavía no entraba más para adentro. sí, Entonces ya cuando entró más para adentro y todo, dijo, ¿sabes qué? Es que aquí está todo revuelto. Entonces por eso es también parte de la mala vibra y todas esas cosas. Digo, ¿qué es lo que ustedes quieren? No, pues nosotros lo que queremos nada más es, pues, calma, ¿verdad? Tranquilidad, porque en realidad sí están pasando cosas ya muy fuertes. Entonces hace cuenta que digo, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a traer un clavo de riel y tú lo vas a poner atrás de tu puerta. Para esto ya, cuando mueren mis abuelos, las visitas de mis tíos eran muy frecuentes.
pero nada más para molestar, pues, ¿sabes? Para discusión y no sé qué, y pues ya ves que a nosotros ni nos caía pelear, entonces, pues llegaba mi mamá y que no peleen, y etcétera, o sea, se hacía como que mucha tensión. Ese señor fue un Viernes Santo. Y bueno, supuestamente ya ves que los Viernes Santos son para buscar tesoros, ¿verdad? Dice. Eso dicen. Entonces decía él que ya no le buscáramos porque pues ya en realidad había molestia por parte de lo que había ahí, de esas entidades, de esas fantasmas, vaya, por llamarles de alguna manera, porque, pues sí, por la situación que se vivía, ¿no? Para hacia con mis abuelos y con nosotros. Nos llevó el mentado clavo de riel que no sé cómo lo curó y lo bendijo y lo que tú quieras. Pues mira, lo que te digo, no sé si sea casualidad o no. Él colocó el clavo, nos dijo que rezáramos credos y padres nuestros y no sé qué más, pero jamás volvieron a ir, ninguno de ellos, ni mis tías, ni mis tíos, nadie. A la casa entrábamos nosotros y ustedes, nada más. Y cuando nos venimos a esta casa, nos trajimos el clavo, porque por mensas, pues no sé, o sea, ¿cómo lo íbamos a dejar o cómo lo ibas a justificar, sabes? Si Sí, tenía supuestamente un beneficio o algo bueno para nosotros, ¿no? Y nos venimos para acá y yo siento que con eso se vino, pues no el fantasma, sino que sí se trajo uno como la vibra, ¿sabes? la energía. Al transcurrir de los años lo quitamos, lo tiramos o no sé qué más le hicimos al pobre clavo, no tengo idea. Ahorita ya no está aquí, ya no. Lo que pasa es que cuando ya tiene uno hijos, ya más o menos pues te la llevas más light, más, ¿me entiendes? Sí, O sea, ya esas cosas las deja uno como que, bueno, sí las viví, pero ya no, digo, aquí han pasado ciertas cosillas, pero pues todavía no llegamos a apasionarnos tanto así, aparte de que ellos estaban chiquitillos. ¿a Entonces, tus hijos ya nunca ves que les un ha niño pasado chiquito, nada o han visto algo? pues sí, te digo que sí hemos visto, se ha visto que se sienta, estas gentes se sientan, nos tocan la puerta, pero mi casa ya ves que tiene de tela de mosquitero, Sí, entonces sí está como raro. Aparte, haz de cuenta que antes teníamos esa cadena ahí porque el barandal de la cochera estaba caído. Entonces volaba, o sea, la puerta no atoraba para nada. Ya mi mamá la mandó a arreglar y ya ahorita el aldabón ya cierra bien y la cadena se quedó de puras ondas, ya no la ocupamos ahí. Entonces, si tú vas a entrar a mi casa, se oye la cadena, forzosamente. Aunque tú te brinques la puerta, la cadena se desacomoda. Y para que puedas abrir, o sea, tocarme tú en la puerta de madera, al momento de que abres la de tela, suena porque raspa, o sea, no embona bien. Y para que embone bien la tienes que levantar para que no se oiga, pues. Pero si tú le abres sin saber, se oye el prrr, el raspón que sí, da sí. para que puedas tocar. Nos han tocado la puerta, no hemos visto cosas, pero haz de cuenta que, o sea, en cierta hora se pone muy fría la casa, pues, y se oye, se siente respirar a alguien, pero sí se pone muy frío. Te digo porque no nada más lo siento yo, lo sentimos todos. Y esas cosas nos han pasado en mayo, Héctor. Sí, Hace en un época de mendigo verano. calor, donde hace un calorón y que se empieza a sentir frío, o sea, de veras, como si tuviéramos un aire acondicionado. Sí. Y solo se quita. Como la Entonces ya nada película, más nos ¿no? vemos mi De mamá Sexto y yo, Sentido. exactamente, ándale, ese cuento. Y mi mamá y yo nada más nos volteamos a ver, te digo, sin decir nada ni nada. Ellos dicen, ay, como que hizo frío. Sí, ¿verdad? Pues sí, ya empiezas como que a cerrar ventanas, porque como está el calor a todo lo que da, pues tenemos todo abierto, ¿no? Pero es un frío diferente. No es un frío de que el aire ya te enfrió el lugar y ya hizo fresco, pues no, es un frío distinto. Es un frío que quema, pues. Así es. Oye, Rocío, este tema de tu casa y de las dos, bueno, de las dos casas da para mucho, mucho que hablar. Inclusive me gustaría más adelante volver a entrevistarte, pero
entrevistar también o platicar con tu mamá ¿Mm? y con Patti, para que ellas nos cuenten también las experiencias que hayan vivido ahí. Sobre todo Patti, por ejemplo, que ella es a la que más se le manifestó toda esa situación de pues, los fantasmas, la energía, como le quiera llamar la gente. Yo te agradezco mucho que hayamos vuelto, que te hayas tomado el tiempo para volver a grabar esto, que no por angas o por mangas no se pudo la vez pasada, pero pues pienso que quedó bien y que va a dar mucho tema para más adelante, más pláticas sobre la casa de Mascareñas. Ok, Pues te claro que agradezco sí. mucho, ¿eh? Oye, antes de que te despidas, platícanos de la niña de Donato Guerra. Ah, pues es que esa vez estuvo, mira,